lo que dice el reglamento artículo 7 de la Cámara de Senadores, de que si un senador no puede jurar por A o B motivo, tiene 45 días de tiempo para hacerlo. A ver, el senador que no haya incorporado, que no se haya incorporado el 31 de marzo, ¿por qué puse este asterisco al lado? Porque este 31 de marzo era la fecha antigua por el cual el periodo de sesiones empezaba y cambió por el 1 de julio, entonces se refiere al 1 de julio, ¿verdad? Pero escrito todavía no está eso. Lo hará dentro de los 15 días. Si Cartes no puede el 1 de julio, puede hacerlo el 16 de julio, ¿verdad? Si por causas injustificadas no lo hiciere, el presidente del Senado le notificará por escrito que se acuerda un plazo de vuelta de 30 días, o sea, 15 días más 30 son 45, ¿verdad? Para hacerlo, ¿verdad? Con la advertencia de que en su defecto va a quedar excluido de la Cámara. Las causas alegadas del incumplimiento de dicha obligación, ojo con este dato que tampoco es del otro lado ya, ¿verdad? Serán considerados por el Senado, que resolverá en el caso por mayoría simple. Si el presidente Horacio Cartes no llega a tener una mayoría, o el Partido Colorado, porque recordemos que el Partido Colorado, una vez que se une ya nadie la ataja. Estos se van a reunir el 17, después del 17 de diciembre, los colorados posiblemente en un 90% estén todos unidos de vuelta. Eso creyó Nicanor. Y no le dejaron jurar. No le dejaron jurar, pero recordemos que él confiaba más en Fernando Lugo, en el Frente Guazú, porque el acuerdo fue con el Frente Guazú y con los oviedistas. No te olvides de eso, que Fernando Lugo fue el que finalmente decidió no hacerlo, porque el acuerdo era de Nicanor, yo te dejo ir como obispo, como candidato presidencial, sin impugnarte, y vos me dejás a mí jurar. Pero los colorados tampoco. Pero la disidencia colorada, Guazú, o sea, lo que fue, digamos, la disidencia de Nicanor, no le dejó votar tampoco. Sí, pues no recuerdo, no te quiero decir sí o no de cuánto era la cantidad, pero sí había un número ahí. Se pasan facturas ellos. Se pasan facturas, bueno. Ahora, ¿qué pasa si en el Senado Honor Colorado, o al menos los colorados, no tienen una mayoría propia? Acá dice claramente, las causas serán consideradas por el Senado de una mayoría simple. O sea, si 23 votos no tiene Cartes a su favor para que le digan, bueno, seguí como presidente de la República hasta el 16 de agosto, y le rechazan esto, él no va a poder jurar. Claro, es el reglamento, que no puede jurar, ¿verdad? Vamos a escucharlo y lo que decía justamente, le pedía a Wildo Almirón que nos dé una explicación de cuál es el argumento legal que ellos están manejando en este momento. Podemos decir que no existe ninguna prohibición legal en la Constitución para que él sea candidato. Lo que existe es lo que se conoce y está legislado en la Constitución, la incompatibilidad para ejercer simultáneamente ambos cargos. Esa incompatibilidad prohíbe que el presidente de la República ocupe varios cargos públicos, remunerados o no, simultáneamente con el de presidente de la República. Por ende, el presidente tiene que renunciar para asumir su cargo de senador. En este caso, la renuncia debe ser realizada conforme al artículo 7 del reglamento de la Cámara de Senadores hasta antes del inicio del periodo legislativo o después del inicio, teniendo el senador proclamado 15 días de tiempo para asumir, prorrogables por otros 30 días. En total, 45 días de plazo a partir del 1 de julio para asumir su condición de senador activo electo en las elecciones del 2018. Pero ya salió a hablar la primera persona que dice que nosotros vamos a impugnar su candidatura. Si dentro de su partido no impugnan al presidente Horacio Cartes, nosotros vamos a impugnar su candidatura. ¿Y adivina quién es? ¿Quién? Deciré más. Bueno. Vamos a escuchar lo que decía la senadora del PDP, Desiree Mas, y luego vamos a ver el comunicado que sacó su partido. Pero la jurisprudencia encima es mala. Vamos a suponer, si voy a hacer el paralelismo con algunas cuestiones, quiere decir que si a un violador de niños se le da 1 año de cárcel, eso ya es jurisprudencia, y al resto le tenés que dar 1 año y no 20. No existe luego jurisprudencia, para empezar. Y en segundo lugar, el presidente no lo puede hacer. Pero si va a ir con este proceso, es una cuestión de lógica nomás. ¿Cómo puede ser que hasta el último funcionario, por qué se puso en la norma la renuncia de los funcionarios públicos? ¿Se puso de onda? ¿Se puso para joder al funcionario? No, se puso justamente para evitar que ese funcionario público, sea ascensorista, sea lo que sea, haga uso de los bienes del Estado. Ese es el espíritu de que tienen que renunciar. Y resulta que el mayor ordenador de gasto
de todo el presupuesto del Estado paraguayo, no va a renunciar. Vamos a hacer como PDP en su momento, si es que la gente del Partido Colorado no lo piensa. Y si no ocurre eso, vamos a tener la suficiente mayoría en el Senado para que nos jure el presidente. Así que vaya pensando bien nomás ya lo que va a hacer. Y me parece bien que tenga el suplente. Lo vamos a impugnar. Bueno, ahí está, como siempre, la que le pone nervioso al presidente Horacio Cartes. Claro. Y sobre todo a sus seguidores del presidente. Claro, porque aparte de decir, él sabe que, aunque tenga razón, la justicia electoral no va a impugnar. Claro, son gestos políticos. Vamos a ver, señora directora, el documento que dio a conocer el PDP hoy, ¿verdad? Donde ya anuncian, ¿verdad? La impugnación de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Fruto. Obviamente tienen que ser consecuentes. Lógico, ese es el tema. O sea, por supuesto. Sí. Yo creo que no estaba en sus planes lo de Nicanor, pero necesitan hacerlo, ¿verdad? Zafa Fernando Lugo porque él no terminó el periodo. Claro, eso es lo que ella dice, ¿verdad? Por eso justamente hablan de que siguiendo la línea que caracterizó a sus gobiernos, pretende nuevamente violar la Constitución, se refiere a Nicanor, ¿verdad? Vamos a ir un poquitito más abajo. Claro, esto se refiere, supongo yo, a que ambos tienen que ser senadores vitalicios. Acá dice, los expresidentes de la República electos democráticamente serán senadores vitalicios, lo que vos decías, pero lo que ayer hablábamos, lo que decían otros analistas, que ese es un cargo, es como un premio, uno tiene derecho a renunciar a una condecoración o a un premio, como siempre Nicanor solía decir. Claro. No puede ser una senaduría vitalicia la muerte política de nadie, ¿verdad? Lo que pasa es que el serán es imperativo. Serán senadores vitalicios. Salvo que hubiesen sido... Es un error, hay que decir que es un error en la redacción de la Constitución, porque es cierto, es un título honorífico. Claro. ¿Cómo es que te pueden imponer un título honorífico? Y porque la Constitución dice serán, no dice pueden ser o... si quieren, no, dice serán. Claro, en este documento también habla, con relación a Cartes, además, se aplican diferentes normas de la Constitución, habla en el artículo 197 y 198 también del Código Electoral, que establecen inhabilidades e incompatibilidades para postularse y ejercer cargos públicos a personas que están justamente en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, lo que ayer hablábamos también acá, ¿verdad? No puede tener dos cargos al mismo tiempo, ¿verdad? Y me decía hoy el apoderado Nicanor de Cartes que no va a tener dos cargos al mismo tiempo, va a seguir siendo presidente y va a pedir un permiso para no jurar. Ende no va a ser todavía senador hasta que jure, me decía. Entonces no puede tener dos cargos, no se puede considerar dos cargos al mismo tiempo. Pero bueno, habló también hoy Lilian Samaniego, que fue la que finalmente terminó confirmando que Cartes no va a renunciar, porque lo que el apoderado decía es que esta era la opción del presidente Horacio Cartes. Lilian Samaniego también habló hoy y decía esto sobre el juramento de Horacio Cartes. Él va a entregar la banda presidencial como presidente y después va a jurar, porque por él se va a votar estas internas y se va a votar en las elecciones de abril del año que viene, para ser el senador número 1 del Paraguay. Te vuelvo a insistir, si a quien le tiene que entregar la banda presidencial no es Santiago Peña, él va a renunciar antes. Se va a evitar el bochorno de tener que entregarle a quien sea su disidente. Inclusive meses antes, puedo decir, ¿qué podría ser? No, yo creo lo va a hacer seguramente antes de la fecha de juramento. Porque recordemos que una vez que gane un candidato, ya en abril, a partir de allá empieza el periodo de transición de trabajo de gobiernos a gobiernos. Sí, claro, pero tampoco va a dejar, digamos, la casa algún desorden que eventualmente se convierta en una acción en su contra. De hecho, justamente va a arreglar, va a ordenar y antes de jurar para el Senado. De hecho, esos 4 o 5 meses son más o menos de transición. Larguísimo. Justamente es para absurdamente que se limpie la casa. En todos los gobiernos se ha hecho eso. Se quemen los papeles, para que se inunde el piso donde está para todos los triturar las hojas. Así mismo. Es así. Bueno, así que Horacio Cartes no renuncia, va a entregar, según Luis, si gana Santi Peña. Y si no, va a entregar antes. Vamos a ver. Sí. Vaya, uno sabe quién va a tener que entregar la banda presidencial, porque los dos ya van a estar fuera. Tendrá que ser Pedro Aliana. Y hay que ver, por Fernando Lugo decís que va a ser ya de vuelta senador. Sí, claro, el Congreso él no puede ser. Claro, pero él no puede ser tampoco él se puede convertir en presidente. Claro. Porque él también es candidato. Está prohibido. Claro. Hay que ver cómo queda. Si Pedro Aliana sigue como presidente de la Cámara de Diputados. Mira, él no es candidato a diputado, ¿verdad? Pedro Aliana, creo que... ¿No entró en la lista o sí? No, tengo que ver porque él es de Pilar. Ahora, si él es candidato, tampoco va a poder, sí. Así como van las cosas, no sé, será Quichipoca el que entregue la banda presidencial. Hay que ver qué va a pasar. El tema es como, sobre todo, vos hablás de lo del triunfo no de Santi Peña, y a mí, sobre todo,
cómo esté compuesta la cómo Cámara. esté compuesta el Senado. Para mí es fundamental. Sí, no, claro, una vez que eso esté, que Sí, los números estén bien ubicados, ahí creo que va a si significar tiene una mucho. minoría insignificante y le pueden joder los fueros, va a renunciar antes y se va a asegurar sí o sí de poder Va a jurar. tratar de acomodarse como de lugar. Como sea, como dé lugar.